Muy buenas tardes, mis hermanos. Es una bendición estar nuevamente en sus hogares. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Han sido tiempos de mucha bendición, tiempos de mucho aprendizaje en la palabra del Señor durante estas semanas que estamos teniendo esta reunión de media semana, de miércoles, la cual ha sido nueva y es algo de lo bueno que nos ha dejado toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Vamos a estar reflexionando ahí en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y esta enseñanza se titula En familia. Vamos a leer Marcos 3 del 31 al 35. Dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más porque nos permites acercarnos a ti en adoración. Y ahora, Señor, tú te acercas a nosotros por medio de tu palabra. Tú sigues hablando hasta el día de hoy. Nosotros creemos que tú sigues obrando en medio de tu pueblo, que tú sigues hablando nuestras vidas, que tú sigues transformando vidas y lo haces por medio de tu palabra. Es tu palabra la única que puede santificarnos. Tú, cuando orabas al Padre por tus discípulos, incluidos nosotros, decías: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es ella la que nos separa de la corriente de este mundo. Nos vuelve distintos, Señor, nos vuelve sabios, hace sabio al sencillo, pero no lo llena de conocimiento únicamente, sino que podemos, Señor, también ser transformados y llenos de sabiduría espiritual de todo aquel que oye y hace tus palabras. Sigue bendiciendo, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos a cada familia de nuestra congregación, pero también a cada familia que nos sintoniza de diferentes lugares, en diferentes países y ciudades. Sigue bendiciendo, Señor, sus familias y sus vidas por medio de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Así como decía hace un momento, esta reunión de mitad de semana es algo positivo que nos ha dejado esta situación, esta contingencia a nivel mundial que empezó ya hace 2 meses. Pero otra de las cosas positivas que se pueden rescatar de esos tiempos particulares son la oportunidad de estar en familia. Lo hemos mencionado ya en otras oportunidades. Tenemos la bendición de estar junto con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, un poco más de tiempo, más allá de lo habitual. Normalmente nuestros hijos salían a la escuela, los dejábamos de ver muy temprano, pasaba el autobús por ellos muy temprano y no los veíamos hasta muy tarde y era por corto tiempo, pero ahora estamos conviviendo mucho más tiempo de lo que lo hacíamos antes, y eso, mis hermanos, es algo bueno. A menudo se bromea y se dice: no, y los papás, no, ya no veo la hora que los niños regresen a la escuela. Bueno, pero no debemos de verlo así. Eso es un poquito la mentalidad del mundo, pero el plan de Dios, el proyecto de Dios era que las familias estuviéramos unidas, estuviéramos conviviendo. De hecho, la familia de Jesús convivía casi todo el tiempo, estaban juntos. El padre iba con los hijos a trabajar, en este caso José, padre adoptivo de Jesús, salía con él, iban a trabajar, hacían muchas cosas juntos en donde podían convivir y tener esta comunión. Y también la madre tenía un papel importante en la familia, en la instrucción, pero también en otro tipo de cosas. Y la familia, como decía, fue idea de Dios. Lo vemos desde el Edén. Cuando el Señor creó a Adán, al primer hombre, dice su palabra que lo hizo del polvo de la tierra. Nosotros conocemos todo esto. Sopló sobre su nariz aliento de vida, pero después de que pasaban el tiempo, pasaban los días, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó y transcurrió, el Señor dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Y si lo piensas, el Señor había estado participando en la creación, había estado creando todas las cosas, quiero decir, y participando junto con la Trinidad en esta parte de la creación, y todo lo que el Señor hacía decía: esto es bueno. Vemos en la palabra en Génesis: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo al hombre dijo: y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero de pronto nos encontramos en el Génesis con que dice que algo no era bueno. ¿Qué era? No era bueno que el hombre estuviera solo. Y el Señor
tuvo esta maravillosa idea, que por supuesto no fue algo que se le ocurrió de momento, sino que es algo que ya tenía predestinado, ya tenía planeado desde la eternidad. Dijo, le haré una ayuda idónea. Y allí vemos la constitución de la familia. El mundo, mis hermanos, ha distorsionado la idea de la familia. Lo ha distorsionado de una manera terrible. Este punto que decía anteriormente, de que se cree que lo ideal, que lo normal es que los hijos estén fuera todo el día, los padres estén ausentes todo el día trabajando y que solamente sepan que existen porque están por ahí en algún cuarto, en el internet o dormidos. Pero el mundo ha distorsionado todo esto. El mundo es quien ha causado todo esto. Vemos que el mundo ha distorsionado el plan de Dios, el proyecto de Dios de la familia a través de los medios de comunicación. Programas de televisión que desvirtúan la figura del padre. Programas de televisión que desvirtúan la figura de la madre o que promueven la infidelidad. Programas de televisión y películas que promueven los affairs, las aventuras como algo bonito, como algo aceptable, como algo tierno, siempre y cuando haya ese romance y ese amor que por supuesto no es el amor de Dios, porque amor es una palabra santa y no solo es una palabra santa, amor es Dios, quien es santo, 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 pero el mundo ha ido distorsionando esta idea de la familia, este plan de Dios. Ya ni hablar de la homosexualidad y toda esta agenda LGBT y no sé cuántas letras, las cuales han venido desvirtuando también la idea de Dios, de la familia. Recientemente un país de Latinoamérica o de Centroamérica ha legalizado el matrimonio del mismo sexo y esto el mundo lo aplaude como si fuera algo muy bueno, algo vanguardista y todo esto, pero no vemos más que distorsión del plan de Dios, del diseño de Dios, de esta idea de Dios que es la familia. Dios nos muestra por otro lado en su palabra, la cual no cambia a través de los tiempos, la cual no evoluciona, la cual no se moderniza, la cual es la misma porque ha sido inspirada por Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo y nuestro Dios es un Dios inmutable, que Dios no cambia, por lo tanto su palabra no cambia. Y Él dijo desde el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, justo después de esto que yo te dije, cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea porque no es bueno que el hombre esté solo. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Así que vemos que la familia no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, no es algo lindo, es bendición. Cuando hablamos de bendición de Dios, no nos debemos de referir únicamente a las cosas materiales, sino que hemos de verlo como algo que Dios mismo nos da para disfrutarlo, más allá de las cosas materiales, y esta es una de ellas. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios diseñó la familia como una bendición en donde esposo, esposa, hijos conviven en armonía y conviven en paz. Vemos nosotros que desde la creación la Trinidad estaba en armonía y siempre lo ha estado. Así que el modelo que Dios tiene para la familia es ese modelo de armonía, de paz, de unidad, en donde el esposo, esposa, hijos tienen esta convivencia, pasan este tiempo de comunión juntos. Y quizás mi hermano que me ves, tú tengas la bendición de haber crecido en lo que se llama comúnmente un hogar cristiano. Quizás tú tuviste esta bendición en lo particular. Yo no nací en un hogar cristiano, pero sí mis padres se convirtieron cuando yo tenía una edad muy temprana. Quizás tú has podido disfrutar de esto, pero quiero aclarar algo muy importante, y es que el hecho de que hayas nacido en una cuna cristiana, en un hogar cristiano, o que tus padres, como en mi caso, se hayan convertido cuando tú eras muy joven, muy niño, eso no garantiza la salvación. Eso no garantiza que tú eres creyente, y eso es muy importante, porque a menudo se da por sentado que porque un niño, un jovencito, se crió en cuna cristiana, escuchó coritos toda su vida, escuchó himnos toda su vida, vio películas cristianas, asistió a 500,000 reuniones, se asume que eso ya le da por automático la salvación. Pero ¿qué crees? La palabra no enseña eso. La palabra enseña que es necesario nacer de nuevo. Eso es muy importante. No garantiza la salvación el hecho de que hayas crecido en un hogar cristiano, pero sí marca una diferencia.
sí marca una diferencia, repito, no para salvación, pero marca una diferencia en el ambiente familiar. Una familia en donde los padres son creyentes y son creyentes piadosos, genera un ambiente distinto al ambiente de una familia en donde no todos son creyentes o en donde ninguno es creyente. Pero quizás es otro tu escenario, quizás es otro tu caso en el cual nadie en tu familia fue cristiano y tú fuiste el primero en convertirte. Ahí ese es otro escenario y estoy seguro de que muchos quienes nos están viendo, vivieron esta experiencia de ser el primero en la familia de convertirte o en convertirte. Esto es una situación muy, muy, muy distinta, porque en este caso Jesús, el Evangelio y Jesús mismo viene a ser la causa de división en la familia. Yo personalmente en la familia de mi padre podía ver cómo había una cercanía por medio de las cosas del mundo, por cosas, entretenimiento del mundo, digámoslo así, pero cuando hubo alguien en la familia de mi padre que se convirtió, la primera persona, la primera hermana que se convirtió de los demás hermanos, empezó a ver precisamente esta división, este rompimiento de la armonía, pero repito, no era una armonía cristiana, sino una armonía mundana. Y vemos en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38, estamos viendo el escenario en el cual la familia no es cristiana y alguien se convierte, alguien es el primero en convertirse. Tengo esta palabra para ti de parte del Señor Jesús. Dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vemos aquí, mis hermanos, palabras que a lo mejor, si no estuvieras leyéndolo en tu Biblia, en Mateo 10, 34 al 38, dirías, no, eso no lo pudo haber dicho Jesús. Yo pensé que Jesús era todo bonito, todo amor y paz. Sí, pero repito, no es la paz del mundo. Cuando la santidad entra a la vida de una familia, entonces todo aquello que no es santo comienza a evidenciarse. La propia naturaleza pecaminosa de los incrédulos les hace amar más las tinieblas que la luz, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esa luz que los hijos de Dios tenemos revela, ilumina las obras pecaminosas de aquellos quienes no son creyentes, incluida la familia. Es decir, lo digo en otras palabras, si tú eres creyente, el primero en convertirte en tu familia, la luz que irradia la nueva vida, la nueva naturaleza en ti, pone en evidencia las obras pecaminosas de los demás de tu familia, quienes aún no han creído. Y la reacción, la reacción natural es rechazo. Como cuando estás dormido y te encienden la luz. La reacción natural no es, qué bonita luz, sino es como encandilarte, ¿no? Y rechazar esa luz que te está encandilando, que te está alumbrando. Es rechazo la reacción natural. Es desprecio a Dios y sobre todo desprecio a ese miembro de la familia quien es el primero en convertirse. Y los ejemplos sobrarían. Como la familia, tras la conversión de ese nuevo creyente de la familia, empieza a rechazarlo, empieza a despreciarlo, empieza a burlarse, empieza a amenazarlo, empieza a ser hostil, empiezan a mandarles mensajes de groserías y todo este tipo de cosas, mis hermanos. Los testimonios son muchos, pero si este es tu caso, mi hermano, quiero decirte que tu familia inconversa, tu familia quien todavía no cree, no son tus enemigos. Quiero que lo tengas muy claro eso. Ellos no son tus enemigos. Ellos son enemigos de Dios. Ellos no se oponen a ti. No es que han dejado de amarte. El vínculo familiar continúa, pero no es que se están oponiendo a ti. Se están oponiendo a Dios, a quien tú representas. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, que éramos enemigos de Dios. Así que no pienses que ese rechazo es directamente contigo, es con lo que nosotros representamos y es duro decirlo cuando se trata de la familia. Aunque esta situación es difícil para todo discípulo, yo podría decir que es la primera prueba de fidelidad al Señor. El Señor demanda de nosotros que seamos fieles,
Dice la palabra que somos administradores, todo creyente, todo hijo de Dios, administradores de los misterios de Dios, de lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Pero dice la palabra también que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Y el Señor constantemente está buscando fidelidad de sus discípulos. Y esta es la primera prueba de fidelidad que el Señor trae para aquellos nuevos discípulos. Jesús dijo, y continúa diciendo ahí en Mateo 10, nos quedamos en el versículo 36, leemos el versículo 37, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí no se está refiriendo a dejar de amar a nuestra familia, de abandonar a nuestra familia. Por eso aclaré que nuestra familia inconversa no son nuestros enemigos. Pero aquí lo que estamos viendo es que debemos de tener primeramente a Dios antes que nuestra familia. La palabra sigue diciendo que honremos a nuestros padres, no cambia, aunque sean inconversos. La palabra sigue diciendo que las casadas estén sujetas a sus maridos, no importa si son creyentes o si no son creyentes. Por supuesto, esa sujeción es en el Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, hablando de este contexto de las casadas, quienes no tienen esposos creyentes, siendo ellas creyentes, les invita y les exhorta a que por su testimonio ganen a sus maridos inconversos. ¿Qué tal? A que con su comportamiento, con su conducta, puedan serles de testimonio a estos esposos inconversos. Sin embargo, esto también les aplica a hijos creyentes quienes tienen padres inconversos. Se puede aplicar también, no es forzar el texto, es aplicable también que por la conducta y el testimonio de estos hijos creyentes, sus padres se les puedan abrir los oídos y las puertas para que escuchen el Evangelio y respondan al Evangelio en fe. A lo que Jesús, como dije, se está refiriendo aquí en este texto que leímos es que debemos de amarlo a Él con mayor intensidad que a la familia. Es preferirle a Él antes que a la familia. Si la familia dijera, niega a Cristo y si no, te olvidas de nosotros, ¿qué has de hacer? Yo no creo que esto suceda muy a menudo, pero si llegara a suceder, ¿cuál sería nuestra preferencia? Es preferirlo a Él, mis hermanos, antes que a la familia. Es más, leímos, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué implica esto? Es preferir a Jesús antes que nuestra propia vida. Y esto se dice fácil, pero requiere fidelidad, que es de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Vemos el ejemplo de esto que acabamos de decir hace un momento, de preferir al Señor antes que a nuestra propia familia, antes que a nuestra propia vida. Lucas 9, 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso es lo que estamos viendo, mis hermanos. Es estar dispuestos a seguir al Señor por encima de cualquier otra cosa. Aclaré ya que no se trata de abandonar, no se trata de deshonrar, sino de preferir. El primer lugar en nuestra vida lo ocupa el Señor y el resto viene después. Jesús mismo, mis hermanos, fue despreciado por su familia, y esto lo vamos a ver un poquito a profundidad en estos textos que tenemos como base. Pero antes vamos a Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5. Yo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, porque es un poquito más claro de cómo la familia de Jesús no creía en él. Dice, tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Esto ya lo sabemos, pero lo que nos sorprende es lo que viene más adelante. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían.
Qué interesante, ¿no? Qué sorprendente. A lo mejor tú creías que Jesús contaba con todo el apoyo de su familia, pero estamos viendo aquí que la misma familia de Jesús le decía, sus hermanos le decían, hey, pues vea y haz tus obras allá para que te conozcan, porque no creían en él. Si vemos el contexto, ahora sí, de estos textos base que estamos viendo en Marcos capítulo 3, que leímos al principio, vamos a ver que el Señor Jesús estaba sumamente ocupado sirviendo. Vimos la semana pasada cómo la enseñanza era prioridad para Jesús, el perdón de pecados. Vimos también anteriormente que el Señor Jesús hacía muchos milagros, priorizaba su tiempo y sabemos entonces que el Señor pasó su ministerio terrenal ocupado, pero no part-time, sino full-time y más que full-time. Todo el tiempo el Señor estaba ocupado, sirviendo, sanando, liberando, enseñando. Vemos en el capítulo 3 de Marcos, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente. La gente estaba deseosa de escuchar a Jesús. Vimos la semana pasada cómo hasta un paralítico bajó por el techo porque el lugar estaba demasiado lleno. Y la gente estaba otra vez aquí, agolpada, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús no tenía tiempo para comer de lo ocupado que estaba. A lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor estoy muy ocupado, le estoy echando mucha crema a mis tacos, como se dice por ahí, no le estoy exagerando mucho en el servicio a Dios. Bueno, aquí vemos a Jesús, si Él es nuestro modelo de servicio, lo vemos aquí a Él tan ocupado que ni siquiera podía comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Otra traducción dice, está loco. Y aquí podemos ver en estos dos versículos un conflicto que ocurre a menudo cuando servimos a Dios. Cuando estamos en ese primer amor, el cual no debe de dejarse, el cual debe de permanecer en toda nuestra vida, no pensamos en comer, no pensamos en otras cosas. Lo que queremos es estar adorando a Dios, estar sirviendo a Dios, estar ocupados en su obra. Y las cosas terrenales no nos importan mucho. Nuestros sueños, nuestras visiones pasan a un segundo término y deseamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Pero vemos esta otra parte de aquellos quienes han perdido su primer amor o aquellos quienes no creen y ven todo eso como, estás loco, es demasiado para la iglesia, es demasiadas cosas, es demasiado tiempo, necesitas más tiempo para ti, para relajarte, etcétera, etcétera. Vemos entonces que había una multitud agolpada en el lugar y querían escuchar a Jesús, querían escuchar la enseñanza de Jesús porque vimos que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Versículo 31, vemos que la multitud estaba dentro escuchando a Jesús y en el versículo 31 dice que la familia estaba afuera. No quería entrar al lugar en donde Jesús estaba enseñando. Es más, no fue como esos 4 amigos que trajeron al paralítico y que se las ingeniaron para llegar a Jesús. Ellos lo que hicieron fue mandarle llamar. Dijeron, hey, échale una llamada a Jesús y diles que acá afuera está su familia, que deje un poquito lo que está haciendo y que venga porque venimos por él, porque ya se está volviendo medio loco, ¿no? Ellos se lo querían llevar. Y Jesús, mis hermanos, aprovecha esta ocasión, esta oportunidad. Vemos aquí a Jesús nuevamente interrumpido. La semana pasada vimos a Jesús interrumpido cuando estos 4 amigos hacen un orificio en este techo para bajar a su amigo paralítico. Y ahora vemos a Jesús nuevamente interrumpido, esta vez por un mensajero que mandaba a llamarle de parte de su familia. Vemos aquí cómo entonces el Señor nuevamente aprovecha la oportunidad y enseña a sus discípulos. Leemos el versículo 32 de Marcos 3. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hemos visto anteriormente también, hace no mucho tiempo, el Salmo 27. Lo vimos a detalle. Pero un versículo particular de este Salmo 27 es el versículo 10, un versículo aplicable a este caso. El salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque esté yo ahí abandonado por mi familia, quienes me tildan de loco, quienes no creen en mi mensaje, quienes me hacen bullying y me dicen, ay sí, muy aleluyita. Vimos que Jesús también lo experimentó.
Dice la palabra en Salmos 27:10 que el Señor nos recoge, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Pero no solo eso, aquellos quienes hemos creído, Dios, mis hermanos, nos hace parte de una familia espiritual. Dice la palabra en Romanos 8:15, para que veamos quién es el Padre en esta familia, el Padre quien nos recoge. Romanos 8:15 nos dice a nosotros, los hijos de Dios, a ti, hijo de Dios, quien me está viendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra que nos transmite la idea de un hijo pequeñito que con toda ternura le dice a su papi, papito. Es esa ternura con la que ya no le habla el hijo adolescente a su papá, ¿verdad? Es esa ternura con la que le habla el hijo pequeño a su papá y se tira en sus brazos, se duerme en sus brazos, lo abraza y le dice, te amo, papito. Esta es la relación que el Señor nos ofrece cuando nos hace parte de su familia. Y por cierto, a nosotros, padres creyentes, hacemos bien en imitar esta apertura y esta familiaridad, este amor y esta ternura que el Padre tiene para con nosotros y transmitírselas también a nuestros hijos. No importa que seamos de México, que seamos bigotones, que seamos machos, latinos, como le quieras llamar, hacer a un lado toda esa ideología del mundo, toda esa mentalidad orgullosa y caída y poder abrazar a nuestros hijos, transmitirles este amor que el Padre nos ofrece a nosotros. Abba, Padre, Él nos ha adoptado, nos ha hecho miembros de esta familia. Quienes hemos creído entonces somos hijos de un mismo Padre. Pero no solo eso, no solo tenemos un mismo Padre, el cual nos ofrece recogernos, amor y ternura, sino que también tenemos muchos hermanos, tenemos muchas hermanas. Mateo capítulo 23, versículos del 8 al 9, subráyalo ahí en tu Biblia, para que cuando te sientas solo y abandonado por tus hermanos no creyentes, recuerdes que la palabra nos dice que tenemos también muchos hermanos y hermanas. Dice Jesús en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vemos nuevamente aquí al Padre, la figura del Padre, del Señor, Dios Padre, y vemos también a nuestros hermanos, aquellos quienes se conectan con la enseñanza de Cristo, aquellos quienes han recibido esta muerte, sepultura, resurrección de Cristo, no solamente la han creído como un concepto, sino que se han tirado sobre los brazos de Jesús y han depositado su vida y su salvación en Él. Todos esos son nuestros hermanos y están por todo el mundo. Si vas ahora mismo a Paraguay, a Argentina, a España, a cualquier lado del mundo donde haya personas quienes hayan creído en Cristo, esos son tus hermanos, esos son mis hermanos. ¿No es eso maravilloso? Se acabó la soledad. Hay un canto que cantamos nosotros que dice, no puedo dejar de adorarte. En la cruz lo dice todo por calmar mi soledad. Y vemos aquí esta realidad de que el Señor terminó con nuestra soledad. Estábamos solos quizás, sin esperanza, pero el Señor nos dio esperanza y nos hizo parte de una familia donde Él es nuestro Padre y tenemos muchos hermanos. Cuando el Señor Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia, se refería primeramente a los 12. Recuerda que Jesús estaba ocupado haciendo el ministerio, pero no lo hacía él solo. Esto lo vimos también. El Señor Jesús se hizo acompañar de hombres como tú y como yo, hombres sin letras y del vulgo, como les llamaron en el libro de los Hechos, hombres que no eran nada especial, nada espectacular, no tenían títulos, no eran reconocidos por la gente como lo máximo, pero sí vemos que eran hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo. Estaban dispuestos a que los muertos enterraran a sus muertos. Estaban dispuestos a dejar padre o madre. Estaban dispuestos a dejar las excusas para seguir a Jesús. Y a esos el Señor usó, y a esos el Señor los usó para que lo acompañaran. Y estaban allí presentes cuando Jesús hizo este milagro del paralítico que bajaron por el techo. Cuando el Señor Jesús fue interrumpido y aprovechó para enseñar esta lección que estamos viendo el día de hoy. Allí estaban los 12. Y cuando Jesús dijo estas palabras, dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo creo que estaba señalando
a Pedro, estaba señalando a cada uno de los que estaban allí, a Andrés, a Juan, los estaba señalando. Jesús, mis hermanos, está hablando de obediencia, porque una familia se distingue por su ADN, ¿no? O sea, cuando tú ves una familia, ves al papá y ves al hijo y ves al papá muy parecido al hijo. Uno tiende a eso, ¿no? A buscar el parecido entre el padre con el hijo, la madre con la hija, etcétera, ¿no? A nosotros así nos dicen, ¿no? No, el niño es igualito a ti y la niña es igualita a tu esposa. Y luego vas con otro hermano y te dice al revés, ¿no? No, la niña es igualita a ti y el niño igualito a la esposa. Bueno, cada quien busca ahí sus parecidos y seguramente el niño tiene algo mío, la niña tiene algo mío y viceversa, ¿no? El punto es de que en una familia tú encuentras puntos de parecidos y eso es a causa del ADN, ¿verdad? En este caso el Señor nos dice cuál es ese ADN que nos hace parecidos entre hermanos y hermanas, y no es un parecido físico. Podemos ser muy distintos, sabemos unos bajitos y otros muy altos, pero lo que nos hace parecidos es la obediencia, hacer la voluntad del Padre. Todo el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La salvación, hablando de obediencia, comienza con eso. Comienza con obediencia a la fe, obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando nosotros respondemos y nos arrepentimos, estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Y así es como comienza la vida cristiana. Pero también la obediencia es parte integral de nuestra santificación y de nuestra vida cristiana. Se requiere que aquel quien dice ser creyente viva en obediencia. Y no para ganar la salvación. Esto viene como evidencia de la salvación. Es una expectativa normal. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, un pasaje muy conocido por nosotros, muy popular en sectores del cristianismo, en donde la primera palabra es la base de toda su teología, de toda su filosofía. Pero vamos a ver más allá de la primera palabra. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y aquí está el propósito, aquí está el tema del asunto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, siempre que el Señor habla de elección, el Señor está hablando a creyentes, está hablando de creyentes. Nunca el Señor habla de elección para no creyentes o predestinación para no creyentes. No me quiero meter en ese tema, pero aquí lo podemos ver. Los que hemos creído fuimos elegidos según el conocimiento de Dios, todo conocimiento de Dios, con un propósito, es obedecer. Obedecimos a la fe en arrepentimiento y vivimos por la fe obedeciendo al Señor. Y eso no es el tema, pero ahora sí voy a lo que tiene que ver con el tema. Eso es lo que nos une. Lo que nos une es ese deseo de hacer la voluntad de Dios. No es que hacemos la voluntad de Dios a perfección, mis hermanos. No pretendo desanimar a nadie. No pretendo hacerte sentir como que yo hago la voluntad de Dios a perfección y tú, pobrecito pecador. No. Todos fallamos al hacer la voluntad de Dios a causa de nuestra concupiscencia, a causa de nuestra carne. Pero sí en los creyentes hay este deseo de hacer la voluntad de Dios, así como se desea la comida. Aquí vemos a Jesús no pensando en comida, sino pensando en hacer la voluntad de Dios. Y él mismo lo dijo. Él dijo, mi comida es que se haga la voluntad del Padre. Y aquellos quienes hemos creído, quienes obedecimos a la fe, ahora vivimos en obediencia, vivimos deseando hacer su voluntad. Y esto, mis hermanos, no es solo una expresión. No es solo algo que cantamos y decimos, quiero hacer tu voluntad y aleluya, qué bonito. Esto no es solo una expresión, es un estilo de vida. Un estilo de vida que busca hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vimos primeramente que todos proceden al arrepentimiento. Bueno, eso es algo que una vez hacemos cuando hemos creído, pero después entramos a lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí es en donde nos ocupamos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, según Romanos capítulo 12. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, transformaos, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que hagamos obra de evangelista, porque no se trata solamente de crear super santos y que se estén ahí mostrando en un aparador. Somos santificados para hacer esa obra de evangelista, para hacer la gran comisión, la misión de todo creyente, la misión de todo discípulo. Y esto nos conecta con el siguiente punto, porque decía que la voluntad de Dios es que hagamos obra de evangelista, que prediquemos el evangelio. Y esto nos conecta con el siguiente punto. Quizás tú hasta ahora te estés preguntando, ok, no tengo una familia creyente, no todos en mi familia, yo soy el primero en convertirme, o tengo muchos en mi familia quienes son inconversos. Bueno, ¿cómo sigo relacionándome con ellos? O sea, dime por favor, ¿cómo le hago para seguirme relacionando con ellos? Porque las cosas no están muy bien y eso es obvio, no sientas como que eres el único. Más bien preocúpate si te has convertido y todo va bien. Algo no está funcionando bien, algo está fallando por allí. Pero si las cosas no están bien en la relación, si estás experimentando lo que Jesús experimentó con su propia familia, vas bien, es una buena señal. Pero ahora la pregunta que hacía, ¿cómo sigo relacionándome con ellos? Bueno, de manera natural, pero con mucha sabiduría. Así es como debemos de seguirnos conduciendo con ellos. Teniendo en cuenta algo muy importante, teniendo en cuenta que nuestra familia en conversa nos están observando, nos están viendo cada movimiento que tenemos, están viendo cada decisión que tomamos, están escuchando cada palabra que decimos, están viendo cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo nos conducimos en nuestro trabajo, están observando nuestro testimonio y es algo que nosotros debemos de cuidar, no por nuestro buen nombre, sino porque representamos al Señor. Dice la palabra en primera carta de los Corintios que nosotros somos embajadores, representamos al reino de Dios. Entonces es importante que cuidemos nuestro testimonio, pero también debemos de relacionarnos con ellos sabiamente, aprovechando cada oportunidad que tenemos para predicarles el evangelio y hacerlo con sabiduría. Hay quienes creen que predicar el evangelio es criticar las conductas pecaminosas. Hay quienes creen que predicar el evangelio es criticar el tradicionalismo religioso de la familia. Obviamente, si ellos no se han convertido, van a continuar con sus prácticas religiosas. Y si se sienten atacados de alguna manera por nosotros, una manera de rechazarnos va a ser ponerle más énfasis a esas tradiciones religiosas que ellos saben que nos molestan. Así que es sabio que aprovechemos esas oportunidades, pero que lo hagamos sin contender, sin criticar, sino hablar de Cristo. Predicar el evangelio no es criticar las conductas pecaminosas. Predicar el evangelio es hablar la buena noticia. Lo que Cristo vino a hacer, Él vino a ofrecer salvación a todo aquel que cree. Y ellos mismos ya se sienten alumbrados con nuestra luz, ya se sienten aludidos con nuestra propia vida, si es que tenemos un buen testimonio. Así que aprovechemos las oportunidades. Es natural, mis hermanos, desear estar con nuestra familia espiritual. Dije que tenemos un padre, tenemos hermanos y disfrutamos estar con ellos y somos hijos de Dios. Nos encanta, nos fascina estar con ellos, pero es importante que no descuidemos a nuestra familia en conversa. Quizás ya no nos sentimos muy a gusto porque hay conversaciones con palabras altisonantes, hay música que no se parece en nada a las alabanzas que cantamos. Sin embargo, es importante que no los descuidemos por completo, que aprendamos a tener un equilibrio con nuestra familia espiritual, pero también con esa familia inconversa que necesita escuchar el evangelio y necesitan ver la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero si eres parte de una familia creyente, para concluir, si tú tienes esta bendición de ser parte de una familia creyente, estás en una esfera de mucha bendición y de mucha ventaja. Cuando eres el único creyente, te las tienes que ingeniar para orar, ¿verdad? Tienes que buscar un momento en el cual ores y no te molesten y no te vean, y cuando oras por los alimentos, pues es incómodo, ¿no? Pero cuando eres parte de una familia creyente, es algo maravilloso. Cuando todos en casa tenemos una misma fe, tenemos la bendición de orar juntos. Y no solamente por los alimentos, sino de separar tiempos, provocar tiempos. No se van a dar.
siempre se va a inclinar más la balanza hacia el entretenimiento, hacia cosas que se tienen que hacer en la casa, pero es una buena oportunidad que no debemos de dejar pasar, el propiciar estos tiempos de oración juntos. Podemos también juntos estudiar la palabra, y hay muchas formas de estudiar la palabra, además de lo individual. O sea, no esperemos a estudiar la palabra cuando se dé con la familia, y si no, quizás no se va a dar muy pronto, pero la comunión íntima y personal con el Señor es prioridad, pero también propiciar tiempos en los cuales podamos juntos estudiar la palabra, quizás leer algún libro de la Biblia y como familia decir, ¿saben qué? Vamos a leer, no sé, Filemón, que es un libro de la Biblia muy cortito. Cada quien lo lee y después nos juntamos a platicar qué fue lo que nos llamó la atención o cuáles son nuestras dudas o inquietudes, y podemos desarrollar estas pláticas y estas conversaciones en la palabra. Leer quizás algún libro cristiano juntos, un buen libro cristiano, y comentar al respecto, escuchar alguna serie de enseñanzas, de predicaciones, de las cuales abundan en redes sociales, en YouTube, etcétera, y poder compartir juntos. Y como familia también podemos poner en práctica los principios de la palabra, como el perdón. Aquí en la familia es en donde se practica el perdón, porque aquí es en donde hay más comunión, y al haber más comunión hay más posibilidades de ofendernos. Bueno, aquí podemos poner en práctica todos esos principios de la palabra, como el perdón, como la generosidad entre hermanos, como el tener por superior al otro antes que a nosotros mismos. ¿Cómo se batalla eso entre hermanos, ¿no? Entre niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Siempre uno está buscando sobresalir y ser mejor que el otro, pero cuando somos creyentes y como padres podemos enseñarles lo que dice la palabra. Esos principios de, mira hijo, la palabra dice que debemos de tener al otro como superior a nosotros mismos. ¿Qué manera mejor de desarrollar el carácter cristiano que en la familia? Si tú tienes una familia cristiana, tienes muchas oportunidades para poder desarrollar el carácter cristiano junto con tu familia. Así que, mis hermanos, unámonos con otras familias también, familias de la fe, quienes como nosotros tienen este mismo objetivo. Recuerda, no todo aquel quien dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel quien hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No todos quienes dicen ser cristianos realmente lo son. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, y podemos también buscar estas relaciones con otras familias quienes también buscan hacer la voluntad de Dios. Y finalmente quiero terminar con esto para que lo meditemos. La iglesia, las iglesias locales están formadas por familias, y como lo hemos visto, una iglesia santa, una iglesia realmente bíblica, es aquella que está formada, no importa por cuántos sean, el número, lo que importa es que está formada por familias que tienen un mismo objetivo, y es glorificar a Dios. Por familias que entienden esa misma misión que el Señor le ha dado a la iglesia. Por familias que anhelan llegar a esa meta, que es madurar y ser como Cristo cuando el Señor venga o cuando partamos de esta tierra, que ya no tengamos este hálito de vida y que muramos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos santificas por medio de ella. Porque tú no vas a permitir, Padre, que regrese vacía esta palabra, sino que dará su fruto en todos aquellos quienes la reciben, en todos aquellos quienes la reciben con mansedumbre y están dispuestos a hacerla. Sigue hablando a nuestras vidas y a nuestras familias. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, sean todos bendecidos esta noche. Este domingo 31 vamos a volver a nuestras reuniones. No vamos a tener devocionales ni discipulado. Vamos a ir directamente a la reunión general de las 11:30. Así que si usted voluntariamente desea ir, lo esperamos a las 11:30. Vamos a estar tomando las precauciones debidas para que podamos estar todos seguros. Sin embargo, si usted se siente todavía un poquito allí como que le falta más tiempo para quedarse en casa, puede hacerlo con toda libertad. Vamos a continuar transmitiendo la reunión general del domingo a las 11:30. Los demás esperamos verles con muchas ansias y saludarle de lejitos como se recomienda que se haga, pero por lo menos vernos más allá de esta pantalla, de estos dispositivos. Que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches y que la pasen bien.